Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Andrés Fernández de Castro Muñoz. Andrés es miembro de la firma Gómez Pinzón, firma líder en Colombia, rankeada por Chambers and Partners como una de las top 5 law firms de Colombia, ¿no es cierto?, en múltiples áreas de práctica. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Bien? Muy bien, Augusto. ¿Tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, Andrés, hoy nos convoca a hablar contigo porque Andrés forma parte del equipo, ¿no es cierto?, de Data Protection y Cyber Security. Y bueno, hoy queremos hablar con Andrés sobre temas vinculados a esto, porque aparentemente, ya Andrés nos contará, hay varios proyectos de ley dando vuelta en Colombia que quieren regular aspectos vinculados con protección de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, y bueno, y es un tema muy actual que bueno, creo que acá frente a Andrés, que es un experto en estos temas, vamos a aprender mucho. Entonces, Andrés, de acuerdo con tu visión, contanos un poquito para ir de lo general a lo particular, ¿no? ¿En dónde estamos parados hoy de todo lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, data protection? ¿Dónde estamos parados? Bueno, Augusto, en Colombia actualmente tenemos algunas normas que regulan la materia. En particular, y como para ir abordando cada uno de los puntos que tocas en la pregunta, voy a comenzar con el de protección de datos personales, que quizás es el que está más desarrollado. En materia de protección de datos personales, tenemos tres normas en particular que regulan la materia. Una norma del año 2008, que fue el primer esfuerzo legislativo aquí en Colombia, principalmente relacionado con información financiera, comercial o de carácter crediticio. Ese fue como el legislador identificó que eso fue el primer tipo de información personal que debía regular, porque pues fue una necesidad que surgió a partir de muchas controversias que se dieron en Colombia entre las personas y las entidades financieras, sobre todo cuando las entidades financieras hacen reportes a los buró de créditos. Eso Claro. generó muchas controversias aquí en Colombia y eso justificó una primera norma. Luego, en 2012, se expidió una norma general en materia de protección de datos personales aquí en Colombia, que es la Ley 1581, y la cual regula el resto de información diferente a aquella que se regulaba en la norma del 2008. Eso hizo que durante mucho tiempo convivieran estas dos normas. Pero el año pasado, además, emitieron una tercera norma que busca también proteger la intimidad de las personas, que es la ley que en Colombia se llama la ley Dejen de Fregar, que es como si dejen de molestar. Tiene un nombre bastante curioso, pero pues eso es muy llamativo, porque el propósito de esta norma, Augusto, es justamente proteger la intimidad desde la perspectiva de limitar los contactos que una empresa puede hacer a una persona, Ok. principalmente limitarlos la cantidad y los canales de contacto que una empresa puede utilizar en materia de marketing y en materia de cobranzas. Ahora, por lo que tengo entendido, hay como un proyecto de ley vinculado con esto que me estás mencionando de protección de datos. Así es, hay un proyecto que principalmente busca abordar la ley 1581, la ley Ah, general, y solamente en algunas partes la ley 1266, que es la ley de temas financieros. La ley del año pasado no se tocaría. Es un proyecto y quizás un contexto aquí que es importante, Augusto, es decir, que la ley colombiana, la Ley General de Protección de Datos, está inspirada no en la actual regulación europea, el GDPR, que quizás conoces, sí. sino en la directiva europea anterior, la de finales de alrededor del año 2000. Entonces, la ley colombiana, que es del año 2012, está inspirada en esa regulación. Y un poco el objeto del proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso es modernizar de alguna manera los estándares colombianos o traerlos, equipararlos a muchos estándares que hoy se manejan en Europa, por ejemplo, pero que también hemos visto en Latinoamérica, en algunos países, como en Brasil, que tiene una norma de protección de datos reciente. No quiero decir más moderna o menos moderna o mejor o peor, sino más reciente. Entonces, lo que vemos principalmente es que el proyecto de ley que está circulando en el Congreso
lo que busca es de alguna manera modernizar los estándares colombianos para equipararlos con los estándares que se ven en otras jurisdicciones. Ahora, pareciera ser, y acá te hago una pregunta más de sentido común, como que esta es una carrera permanente, ¿no? Porque lo cierto es que, digamos, legislar sobre esto es como que siempre vamos a venir atrás de lo que ocurre, ¿no? Porque esto, es más, creo que lo estás poniendo como en evidencia, ¿no? Así que necesitamos permanentemente estar adecuándonos a la nueva evolución de la tecnología y la ciberseguridad y la protección de los datos, ¿o me equivoco? Sí, creo que estoy de acuerdo con la premisa que planteas. En realidad, en materia de la regulación de la tecnología, y me refiero a todos estos frentes que hemos indicado, sin duda el legislador siempre va a una velocidad menor a la que avanza la tecnología, al apetito de las empresas que están implementando tecnología. Entonces, eso nos lleva como quizás a plantear una situación. ¿Realmente estas normas que regulan todos estos temas tecnológicos, qué tan detalladas deben ser? ¿Será que Mm. quizás deberían limitarse a regular algunos principios que se pueden interpretar de manera flexible conforme la tecnología Claro, va avanzando? Pero correcto. muchas veces, y es uno de los temas que vemos aquí en Colombia, muchos de los proyectos que están andando parecieran pretender regular hasta el mínimo detalle. Bien, bien, entiendo. Ahora, parece ser como que hay mucho ímpetu por regular, porque también tengo entendido que hay dos proyectos que están intentando como generar agencias de seguridad digital, ¿puede ser? Sí, así es. Usualmente, y quizás como contexto, todo el tema de ciberseguridad se ha abordado bajo la ley colombiana en el marco de las normas de protección de datos, como un desarrollo del principio de seguridad y hay unas directrices para que las empresas implementen medidas de seguridad adecuadas y apropiadas, pero no hay como tal un cuerpo normativo específico en materia de ciberseguridad y el legislador colombiano en su sabiduría ah, actualmente está tramitando dos proyectos que en esencia son muy parecidos, que lo que buscan es desarrollar una agencia o un órgano del Estado que esté a cargo de las políticas y de los lineamientos y de los protocolos y estándares en materia de ciberseguridad, que Ok. coordine la estrategia a nivel nacional y además se imponen algunas obligaciones tanto a las personas privadas como a las personas de derecho público. Entonces van a ser dos proyectos que siguen avanzando, pero que yo creo en lo personal que alguno de los dos no va a resultar y que el Congreso decidirá elegir alguno. Ahora, de acuerdo con tu experiencia, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto de crear agencias? ¿Te parece es una buena idea? ¿Lo han tomado este modelo de algún lado? ¿O no te parece como que es una buena idea esto de tener agencias de seguridad digital, por poner un nombre? Pues es una pregunta muy buena, porque, bueno, en realidad yo en lo personal no creo que quizás sea necesario hacer más entes estatales y contribuir con la burocracia para buscar un fin. Quizás en materia de ciberseguridad muchas veces lo importante es la cultura de las organizaciones de implementar medidas de seguridad, la cultura de los ciudadanos de cuidar su información personal, de que si yo pertenezco a una empresa siga ciertos lineamientos. Y el Estado, por supuesto, tiene ciertas funciones que hoy día ya existen en Colombia atribuidas a diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos un ministerio que es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que ya tiene ciertas funciones en materia de seguridad digital. Tenemos Ajá. además la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad en materia de protección de datos, que también tiene unas competencias. Y pues tenemos otros entes que también de alguna u otra manera ejercen funciones. De hecho, hay un tema que en Colombia, realmente no sé si en otros países será igual, en Colombia hay unos tipos penales que se refieren específicamente a estas materias. Entonces, también tenemos pues las acciones penales en contra de personas que Bien. vulneren o causen un riesgo en la materia. Yo soy el entrevistador y no debería emitir opinión, pero coincido 100% con lo que acabas de decir. A ver.
Veo que en Colombia hay un fuerte apetito regulador en estos temas, porque además sé que hay como 4 proyectos que están intentando regular todo el tema vinculado con inteligencia artificial, ¿es así? Sí, hay un gran apetito regulatorio legislativo actualmente en Colombia. En efecto, en este momento, y te anticipo que quizás para el momento en que esta entrevista se haga pública, quizás haya más, porque todas las semanas tenemos un nuevo proyecto, es Ah, increíble, pero en ajá, este momento tenemos mapeados 4 proyectos que buscan regular de manera comprensiva la inteligencia artificial y otros proyectos en varias materias que incluyen aspectos de inteligencia artificial. Y eso que nos está generando de entrada es una gran inquietud sobre cómo eventualmente vamos a ser los ciudadanos y las empresas para tener una estabilidad jurídica si el Congreso está siendo extremadamente prolífico en la materia. Y hay una claro, situación que hemos observado y es que la definición del concepto de inteligencia artificial en cada proyecto es distinta. distinto. Entonces, imagínate el problema que se le va a presentar a las empresas y es, bueno, ¿esto es inteligencia artificial o esto no es inteligencia artificial? De cara a las distintas leyes que pueden o no salir. A ver, hablando un poco de Unión Europea, ¿no? Que vos decías que Colombia ya ha tomado el modelo y que hasta el GDPR, pero en inteligencia artificial, Unión Europea también se ha dictado su norma, ¿no? Estos proyectos que están dando vueltas en el Congreso, ¿están como sumándose a lo que se dictó en Europa o no? No, yo no creo que haya una identidad entre los proyectos que se están tramitando en Colombia y el IA Act, sobre el cual hay acuerdo por parte de la Unión Europea. Por supuesto, hay ciertos puntos que uno ve en los proyectos de ley colombianos que se asemejan a la norma europea, por ejemplo, el tema de la prohibición de algunas actividades que se puedan realizar a través de esta tecnología, pero creo que la norma colombiana, los proyectos de norma colombiana son muy colombianizados, si me permites la expresión, Ok, y por ok. supuesto son muy localizados a la cultura y al tipo de normativo colombiano. Creo que hay, en mi sentir, hay demasiada regulación y en materia de inteligencia artificial quizás valdría la pena simplemente dictar algunos principios y no llegar a pretender regular el mínimo detalle. Y es por lo mismo que hablábamos antes. La tecnología a veces va a unas velocidades que las normas no tienen. Entonces, hiperregular una tecnología no siempre puede ser la mejor vía. Quizás para eso la autorregulación Sí, podría ser una vía sí. más apropiada. Interesantísimo, por esto último que acabas de decir, lo venía pensando a medida que hablaba contigo, ¿no? Esto del modelo de soft law, ¿no? Esto de que el mercado se autorregule y que el castigo sea más reputacional que por otro lado, ¿no? Vuelvo a coincidir contigo, cosa que no debería hacer como entrevistador, pero bueno, No, y de hecho, Augusto, si me permites, hay muchas de las obligaciones que cuando uno las ve, pues pueden ser hasta peligrosas. Incluso se claro. está planteando en uno de los proyectos que el Estado puede eventualmente auditar los algoritmos que una compañía utilice. Pues eso de alguna manera también puede ser un secreto empresarial. Entonces también se pueden llegar a unas zonas que pueden resultar hasta peligrosas, unas zonas grises que a veces es mejor no tener. Bien. Hemos conversado con Andrés Fernández de Castro Muñoz, miembro de la firma Gómez Pinzón. Andrés, por lo visto, me da la impresión que vamos a volver a encontrarnos por este tema cuando una de estas leyes salgan aprobadas en el Congreso. Te agradezco tu tiempo y te agradezco por haber compartido este conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Augusto, y podemos conversar cuando lo consideres de nuevo y espero que así sea.